Bien, el tema que vamos a tratar hoy está relacionado con el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, del 6 al 12, que por cierto, muy poca atención se le ha estado dando, quizá a nosotros, porque somos de la fe adventista del séptimo día, asumimos que ya tú como nosotros ya lo leímos, lo comprendemos, pues creemos que todos lo deben de comprender, ¿verdad? Pero estoy seguro que en la distancia, en algún lugar, en varias partes del mundo, eh, mucha gente aún no conoce acerca de este hermosísimo mensaje, ¿verdad? Presente para hoy en el tiempo en que vivimos. Entonces, antes de iniciar, eh, como es costumbre, vamos a solicitar la presencia del Eterno para que nos guíe en espíritu y en verdad, sobre todo en la comprensión de un mensaje tan hermosísimo que proviene del cielo, que es el mensaje de los tres ángeles. Bueno, vamos a orar como ustedes gusten y puedan. Nosotros ah, nos postramos de rodillas. Vamos a orar. Eterno Padre celestial, santificado es tu nombre. Te damos gracias infinitas por tu amor y misericordia. Te rogamos, Padre, que nos acompañes. No somos dignos de tu bendición, de tu amor, pero te rogamos, Padre, que a través de nuestro Señor Jesucristo nos puedas dar esa bendición, Padre, y la presencia de tu Espíritu Santo para que podamos comprender el mensaje para hoy. Gracias, Señor. Bendice a los aquí presentes y las familias que representamos. Acompáñanos, en un escrito está. Te lo rogamos todo en el nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Eh, Vuelvo a repetir, hermanitos, si tienen el micrófono prendido mientras no lo estamos usando, si son tan amables de apagarlo. La hermanita que entonó el canto, el himno especial, tiene prendido el micrófono. Gracias, qué amable y disculpen la incomodidad. Es para brindar un mejor mensaje. Gracias por comprendernos. Bien, entonces, am, el tema de hoy, bueno, vamos a leer, que nosotros ya lo conocemos, pero para los que no lo conocen, cada etapa en las Sagradas Escrituras hay un mensaje específico para cada iglesia y para cada etapa. Estamos viviendo en la séptima iglesia, la Odisea. La Odisea significa la iglesia del juicio, o sea, la iglesia tibia, una iglesia que está enferma de cáncer, del pecado, pero se siente autosuficiente, se siente rica y que se ha enriquecido y de nada tiene necesidad. Y creo que es la peor etapa si podemos repetir el mensaje del testigo fiel de Apocalipsis 3, pues nos vamos a dar cuenta lo molesto que está Dios, lo enojado que está Dios contra su pueblo, tiene controversia, tiene pleito contra su pueblo, porque no hemos cumplido con la instrucción divina, ¿verdad? Id y haced discípulos en mi nombre. Id significa vayan, muévanse. Jamás dijo, eh, encuentren una religión, se sientan ahí, se ven las mismas caritas todo el tiempo, envejecen y ahí los voy a salvar. Jamás. Ninguno de los discípulos permaneció en un mismo lugar. La razón fue porque entendió que pertenecían a una iglesia en movimiento. Mientras Pedro sembraba la semilla del Evangelio, Silas regaba, mientras Juan regaba, también Bernabé sembraba y se formaban 10 o 12 sanos en la doctrina. Los hermanos apoyaban con recursos para enviar a dos o tres de ellos a otros lugares a levantar otros grupos. Ese era el método de la iglesia primitiva. Y la pregunta es, ¿cuándo perdimos de vista ese método? ¿Cuándo?
Cuando encontramos la comodidad, el estado de confort de nada más participar en una reunión o dos a la semana, sin visitar hospitales, sin visitar asilos de ancianos, de huérfanos, donde están los alcohólicos anónimos. Jesús dijo claramente, por cuanto esto lo hiciste, a mí lo hiciste. Creo que hemos perdido de vista esa misión, y eso es grave, porque no importa cuán solemne sea el llamado de Dios para una iglesia, si ésta se aparta, Dios los abandona y se busca a otros. Ok. La iglesia no posee ningún poder para salvar. La iglesia somos nosotros. Y específicamente se lo dijo a la samaritana, cuando Samaria había caído, el pueblo de Samaria había caído en idolatría. Aunque eran descendientes de Abraham, cayeron en idolatría. Y Dios le dijo a través del sacerdote, del profeta Esdras y de Nehemías, un hombre oportuno de Dios, que no permitiera que los samaritanos metieran mano en la construcción del templo, en la reedificación otra vez del templo de Jerusalén, porque habían caído en idolatría. Cuando Jesús se encuentra con la samaritana, es impresionante el diálogo que sostienen. Estaba prohibida la conversación entre judíos y samaritanos. Era prohibida, era tan prohibida que se podrían apedrear cualquiera que sorprendieran de sus paisanos compartiendo con el enemigo, así le llamaban. Después de que Jesús le da una explicación muy precisa y con un trato muy sublime, muy sencillo, ella se da cuenta que Jesús tiene algo especial, que mínimo es un profeta, pero tiene que haber sido enviado por Dios, después de todo lo que conversaron. Por eso estoy sintetizando por cuestiones de tiempo. Yo creo que lo hemos leído. Jesús la mira con ternura. eh, Ella le pregunta, maestro, dime, ¿cuál es la iglesia verdadera? Ustedes los adventistas ahí dicen que en su templo hay salvación. Nosotros decimos que aquí, donde está el pozo que nuestro padre Jacob nos heredó. Jesús la mira con ternura y le contesta con justicia. Y le dice, mira, hija, la hora viene, se refería a nosotros, al futuro en ese entonces. Y ahora es, señalándose hacia sí mismo, dice Jesús, cuando los verdaderos adoradores, no adoradores, verdaderos adoradores, adorarán en espíritu y en verdad. Y eso es un tema muy profundo, el de espíritu y en verdad. Más adelante habrá tiempo, si Dios permite. En espíritu y en verdad, donde están dos o tres reunidos en mi nombre. Cristo se estaba refiriendo a miembros de una iglesia, porque la iglesia no es el templo, no es la casa de oración, no es el salón, no es la cúspide, no es la asociación general. La iglesia del griego ekles, nosotros, ¿ok? El pueblo de Dios. Entonces, cuando los verdaderos adoradores no adorarán ni aquí, en esta asociación religiosa, ni en esta otra de ustedes, sino en espíritu y en verdad, donde están dos o tres reunidos en mi nombre. Cristo estaba previniendo a los discípulos lo que iba a suceder, porque ellos eran también, en cierta manera, religiosos, no tanto como Pablo, ¿verdad? Que se identifica como fariseo de fariseos y en cuanto a la ley, celoso. No se perdía ninguna ceremonia, estaba siempre ahí, pero había un grave problema. El problema es que era religioso. Y hay una gran diferencia entre religionista, religioso, y el que es libre en Cristo. Porque el religioso tiende a depender de una asociación religiosa. Si no ve templo, si no ve el organigrama jerárquico del liderazgo desde presidente, vicepresidente, tesoreros, asistentes, secretarios, asociaciones, divisiones, misiones, si no ve ese orden jerárquico, no se siente seguro de estar en una iglesia cristiana. Pero ¿olvidamos acaso el orden bíblico? A unos maestros, a otros evangelistas, a otro profeta, a otro intérprete, a otros ancianos. ¿Y qué tal discípulos? En este caso,
Tabita, Tabita era mujer, representaba a Dorcas, un servicio de caridad, caridad que le corresponde a las Evas modernas. Hoy en día no hay ese servicio de caridad. Entonces, como que hicimos a un lado el método eclesiástico de los dones espirituales en Efesios, y decidimos seguirnos por el método humano, ¿verdad? Es pastor, anciano, diáconos, en ese orden. Y sabemos que el pastor da las órdenes y el diácono es el que barre el templo, pero el pastor jamás se va a ver o sentir digno de usar una escoba y ayudar a barrer. Oh, es que él tiene otras obligaciones. Claro, pero dentro de ellas tiene que tener tiempo de convivir con los hermanos y reconocer que si el que quiere ser mayor en el cielo, primero tiene que ser menor. Somos llamados a servir, no a ser servidos. Entonces, he ahí donde el religioso, si no encuentra ese sistema y si por alguna razón lo desfraternizan, se desorienta, hay desorden en su mente, no se ubica, hay incertidumbre. El verdadero cristiano que guarda los mandamientos de Dios y posee la fe de Jesús y que se esconde en la roca que es Cristo con un corazón puro y manos limpias, sabe que Cristo es su pastor, es su jefe, es su redentor, es el líder, es el general, es todo. El verdadero cristiano es ingobernable por ningún humano, es ingobernable. Por eso este tipo de cristianos que tienen las características de la iglesia verdadera, Apocalipsis 12:17, es ingobernable y no le conviene al papado ni al poder civil, no le conviene, porque estos siguen su camino. Les puedes tumbar el templo, les puedes tumbar el sistema eclesiástico, pero el verdadero cristiano sabe que Cristo es su pastor y sigue. ¿Y cuál es su propósito? Ganar almas para Cristo. Ese es su salario, ese es su propósito. Creo que perdimos de vista el mensaje del testigo fiel. Bien, en este mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, no lo voy a leer, del 6 al 12, encierra el mensaje más hermoso, el de mayor amor que jamás la historia humana haya poseído. El primer mensaje angelical habla de un juicio investigador. El segundo advierte sobre un misterio, Babilonia, confusión mundial, confusión religiosa. Y el tercer mensaje amonesta en cuanto al marca de la bestia versus el sello de Dios. Tres mensajes para un mundo en rebelión, tres mensajes de misericordia para un mundo en rebelión contra Dios. Lo hemos explicado en otra ocasión, lo trataremos después, porque sin este mensaje no tendríamos razón de existir como cristianos. Sin este mensaje no habría razón de existir como cristianos. Eso debe quedarnos bien claros. El movimiento adventista del séptimo día no es un pueblo especial, no lo es. Tenemos un mensaje especial, es el mensaje. El especial, nosotros no. Ahora bien, debemos comprender que viene del cielo y que es una instrucción divina que nos beneficia espiritualmente y que tenemos que comprenderlo. Si no entendemos el santuario, no entenderemos ninguna profecía de las Sagradas Escrituras. Hablemos de la reforma pro salud, que tiene que ver con la salvación. Un día me preguntaron unos hermanos, recién empezaba en mi obra médico-misionera, y me dijeron, hermano, diga usted, ¿tiene que ver la salvación con dieta? Vaya, pregunta. En ese momento, pues me agarraron desorientado y les dije, prefiero no contestar
porque lo ignoro, pero me comprometo a investigarlo y contestarles con un escrito. Un tiempo después me volvieron a invitar, participamos con ellos y les dije, ¿se acuerdan la pregunta? Solo tres se acordaron. Pues bien, sí tiene que ver con salvación. La dieta, sí. Pero el cielo no es alimento, ni bebida. No, pero tiene que ver con el cambio de carácter, porque cada alimento determina nuestras decisiones en cada día. Está comprobado científicamente. Científicos sin Biblia, sin Evangelio, demostraron que la comida tiene que ver con nuestro carácter. Por eso vemos niños que hacen rabietas, berrinches, porque la madre consumió estimulantes, consumió tóxicos, alimentos que irritan. Y el azúcar, por ejemplo, es un ácido, creo que es el veneno más dulce de la historia, y muchos no lo consideran así. Tiene casi la misma fórmula científica de la cocaína, a diferencia de algunos átomos, pero casi es la misma fórmula. Es estimulante, nos altera el sistema nervioso y cuando pasa el efecto nos deprime, queremos más. Y esto va a entorpecer nuestro paladar. De tal manera que vamos a irnos a los extremos, a lo salado, a lo dulce, a lo picoso, a lo grasoso, a alimentos cárnicos. Y, y- y las personas que consumen más carne son más agresivas. Ya veremos los motivos por cuestiones de tiempo, pero investíguenlo. Todo está a la mano. Todo está a la mano. En Éxodo 15:26, si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, y obras lo recto ante sus ojos, si prestas oído a sus mandamientos y guardas todas sus normas, ninguna enfermedad, óyelo bien, de las que envía a los egipcios la enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Me encanta Dios, me gusta, porque cuando nos amonesta, yo pienso en un padre que lo hace por amor. He aquí, dice, yo reprendo y castigo al que amo. Sé pues celoso, arrepiéntete. Entiende qué significa misericordia antes que sacrificio. Esa misericordia es la misericordia que debemos de tener a nosotros mismos, a nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo, donde habita el Espíritu de Dios. Pero de pronto está sucio, está enfermo, abusé de mi salud, comí licenciosamente. Los excesos me llevaron a la enfermedad. Dice la inspiración que muchos están cavando la tumba con sus dientes. Y pienso que algunos van más rápido que otros. Es impresionante la falta de conocimiento voluntaria. Pero si mi cuerpo es la única habitación donde no pago renta. El Señor dice, el que destruya ese templo yo le destruiré en aquel día. ¿Qué significa? El que se dedique a enfermar su cuerpo. Porque las enfermedades, la mayoría entran por la boca. Pero dice la inspiración que 9 de cada 10 enfermedades provienen de la mente. ¿Qué contradicción hay entre que las enfermedades entran por la boca y 9 de cada 10 enfermedades vienen por la mente? Es muy sencillo. Ya sabemos que el estómago tiene más de 100.000 millones de neuronas. Neuronas en el estómago. Curioso. En Europa hay una carrera reciente que se llama neurogastroenterología, porque lo descubrieron. Elena G. de White ya lo había mencionado, pero la habían ya tildado de loca. Con 3 años de primaria, ¿qué puede saber esta mujer que escribió más de 10.000 páginas sobre salud? Hmm. Bueno, un ser divino tuvo que haberla guiado. Es la única razón, la única explicación. Cada hombre, cuando dice cada hombre, se refiere a la raza humana, incluyendo hombres y mujeres. Tiene la oportunidad en alto grado de hacer de sí mismo lo que elija ser. Las bendiciones de esta vida también
las del estado inmortal están a su alcance, puede él formar un carácter de gran excelencia y adquirir nueva fuerza a cada paso. Puede avanzar diariamente en conocimiento y sabiduría, consciente de que el progreso le proporcionará nuevas delicias y añadir una virtud a otra, una gracia a otra. Sus facultades mejorarán con el uso. Cuanto más sabiduría obtenga, mayor será su capacidad para adquirir más aún su inteligencia, conocimiento y virtud. Se desarrollará así para adquirir mayor fuerza y más perfecta simetría. ¿Simetría? Sí. El otro día leí en Eventos de los Últimos Días, ¿por qué Cristo no ha venido? Porque está esperando que el verdadero cristiano pueda plasmar su imagen y semejanza, la de Cristo. Entonces Él vendrá para reclamarnos como suyos. Mientras tanto, por esa razón, no ha venido. ¿Pudo haber venido después de 1888? Sí. ¿Pudo haber venido después de 1904? Sí. Pero el pueblo rechazó el mensaje de la justificación por fe en Cristo. Y dice la sierva del Señor que le dieron el trato a Jesucristo, como los judíos, le dieron el trato al Espíritu Santo, los líderes de la iglesia, al rechazar el mensaje que Dios envió a través de Wagner y Jones. Y ese fue la razón por qué Cristo no vino. ¿Por qué Cristo no ha venido? Porque nosotros no hemos querido que venga. Estamos retrasando la segunda venida. ¿Podríamos adelantarla? Claro, si realmente nos preparáramos en espíritu y en verdad, con voluntad, con interés, con amor y pasión, como la de Cristo cuando entregó su vida por nosotros. Este mensaje está relacionado con el mensaje del primer ángel, o sea, el primer ángel, mensaje angelical, dado para nosotros, no los ángeles, aunque son mensajeros, pero el evangelio fue dado para que nosotros pudiéramos pulir por medio de esa labor de ganar almas para Cristo, nuestro carácter. Por otra parte, puede permitir que sus facultades se herrumbren por falta de uso, o sea, que se entuman, que se vayan disminuyendo, o que sean pervertidas por malos hábitos y por falta de dominio propio o de vigor moral o religioso. Entonces, marcha hacia abajo en desobediencia a la ley de Dios, a las leyes de la salud. El apetito lo domina, la inclinación lo desvía. Le resulta más fácil permitir que los poderes del mal, que están siempre activos, lo arrastren hacia atrás que luchar contra ellos y avanzar. Sigue luego la disipación, la enfermedad y la muerte. Esta es la historia de muchas vidas que podrían haber sido útiles en la causa de Dios y a la humanidad. ¿Es pecado estar enfermo? Hay que preguntarlo en oración. ¿Qué tanto hemos abusado de nuestro cuerpo, violando el sexto mandamiento? El sexto mandamiento. Cuando nosotros consumimos algo que Dios no aprueba, estamos matándonos. Y la vida la dio Dios, pero nosotros la estamos disminuyendo, o quitando, o estorbando que el Espíritu de Dios entre en nosotros como la lluvia tardía, que muchos creen que no ha llegado, pero hace tiempo que llegó. Pero no la hemos recibido porque nuestros utensilios, nuestros vasos están contaminados. Analicemos el primer mensaje angelical de Apocalipsis 14, 6 y 7. Hay tres características especiales. Primero, temed a Dios. Segundo, dadle gloria, dale honra. Y tres, adorar. Temed con la mente. Temed significa obedecer, con la mente. Dadle gloria con mi cuerpo,
que es templo del Espíritu Santo, y adorar en espíritu y en verdad. ¿Amas al Señor tu Dios? Deuteronomio 6:5 dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu mente, todo tu cuerpo, tu alma, y con todo tu poder, espíritu, mente, cuerpo y espíritu. Esta triple alianza nos permitirá obedecer por amor al Eterno. Ahora, analicemos el temor. Según Proverbios 1:7, Proverbios, sería bueno que anoten y compartan. Quizá haya muchos que no están en nuestra denominación y podría ser útil este mensaje para ellos. 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que, ¿cuál es el temor? El principio de la sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? Cristo. Hasta que entendí que el camino es una persona, la verdad es una persona, la vida es una persona. Yo soy el camino, dice el Señor, la verdad y la vida. Nadie viene sin al Padre sino por mí. Entonces, es el camino. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo cielo, mar y tierra. Y adorar a aquel que hizo cielo, mar y tierra. Ahí está el lenguaje de los 10 mandamientos. Sí, específicamente, Éxodo 20, versículo 8. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día, sábado de Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu extranjero que está ni tu bestia. ¿Por qué? Sencillo. Porque Jehová tu Dios hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay. Y cesó, reposó el séptimo día de la semana. Razón suficiente. Aquí mismo en Proverbios 4:21. 4:21. Dice, no se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón. Cuando dice corazón no se refiere al músculo que bombea la sangre, sino a los pensamientos. Porque son vida a los que las hallan y medicina a su carne. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Interesante. Y ahora da gloria en 1 Corintios 3:16. Primera de Corintios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y Romanos, Corintios, Galatas y Efesios. 3:16. Dice así la palabra de Jehová. Ok. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno viola el templo de Dios, o sea, nuestro cuerpo, y lo enferma, Dios destruirá al tal porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros parece ser sabio, hágase simple, primero, para comprender. Y ahí vamos a darnos cuenta si es pecado la enfermedad. Porque la enfermedad la acarreamos nosotros mismos, con nuestros malos hábitos. La enfermedad no cae del cielo, ni cae del suelo. Se va desarrollando. Y como si cada 9 de cada 10 enfermedades empiezan por la mente. ¿Dónde empiezan los antojos? ¿En el estómago? ¿En la boca? ¿O en la mente? En la mente. ¿Dónde empieza entonces a necesitar azúcar? ¿O algo dulce? ¿O algo muy salado? ¿O algo grasoso? Empieza en la mente. Se va a desarrollar a medida que voy complaciendo el apetito pervertido, de tal manera que mi metabolismo se va a debilitar
y voy a comenzar a enfermarme. Y eso nadie me obligó. He escuchado a muchos diabéticos que reclaman a Dios por qué Dios permite eso. Pero si Dios no les puso ese estilo de vida, cada quien lo eligió y cada quien cosecha lo que siembra. Hmm. Y adorar, Juan 3:6. Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es decir, si las cosas espirituales se hicieron espiritualmente, no puedo tomar todo simbólico en la Biblia, pero la adoración nace en la mente también por medio del Espíritu Santo. Y es el Espíritu, ¿y cuál es su función? Bueno, una, me convence de pecado. De pronto sentimos que la conciencia me remuerde porque hice algo malo o mentí. Es el Espíritu de Dios, comunicando con nuestro espíritu. Hiciste mal. Me presenta, me enseña la justicia de Cristo, su propio carácter. El vestido de bodas es la justicia de Cristo. Está siendo entretejido en el hilar del cielo y no tiene ningún hilo de invención humana. Es la imagen y semejanza de Cristo en todos aquellos que desean ser trasladados al cielo. ¿Ok? Es muy importante comprender esto. Y me lleva a juicio. ¿En qué parte del santuario celestial? Según Romanos 9 y Romanos 8 y 9 y 10, en el lugar santísimo. ¿Qué ocurre ahí? Juicio. ¿Quién es el juez? Cristo. ¿Y el Padre? ¿Ministra la sesión? A Daniel 7, 9 y 10 me recuerda que el anciano de días estaba sentado ahí en su trono. Y de pronto llega Jesús, rodeado de ángeles. El juez se sentó. ¿Quién? El que llegó. Cristo. Es abogado y juez. Sumo sacerdote en el lugar santísimo. Los libros se abrieron. Impresionante. Estamos hablando del 22 de octubre de 1844, en el cumplimiento de Daniel 8:14. El, el último mensaje de misericordia, el que sigue, de Apocalipsis 14:8, ha caído la gran Babilonia, que ha dado de beber del vino de su fornicación, como ha dado a beber al mundo, de manera de alimentarse, de beber, de vestirse, del estilo de vida, malos hábitos, malas costumbres. Eh, un sábado eh, me pongo un disfraz de cristiano. El resto de la semana vivo como el mundo, como el mundo, celebro como el mundo, pienso como el mundo, veo televisión como el mundo. Ah, como lo mismo que el mundo. Pero el sábado me disfrazo de cristiano. Eso es estar en Babilonia. Apocalipsis 14:9. Pero si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, es una advertencia a no ser participante. Este también beberá del vino de la ira de Dios. Nos dice, para no participar de sus pecados ni recibir sus plagas. ¿Cuál es la primera plaga? Enfermedades. Estudiense especialmente los libros de Daniel y Apocalipsis. Se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, especialmente Daniel y Apocalipsis. Deben recibir atención como nunca antes. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada específicamente para estos postreros días. Aquí tengo el libro de... mm, bueno, de una vez. Me gustaría compartir también del libro de Daniel, capítulo 1. Miren cómo inicia esta historia del cautiverio del pueblo hebreo por desobedientes. Y voy a adelantarme hasta el capítulo 1, verso 5. Y señalóles el rey ración por cada día
de la ración de la comida del rey y del vino de su beber que les crié hace 3 años, para que al fin de ellos estuviesen delante del rey. A ver, ¿por qué me está hablando de comida este libro y de los cautivos? Hmm, El libro de Daniel ocupa un lugar muy importante de explicación profética para estos días, pero empezó hablando acerca de comida. Y fueron entre ellos, bueno, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Sigo más adelante. Verso 8, y Daniel propuso en su corazón que no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni en el vino de su beber. Pidió por tanto al principio de los eunucos no contaminarse. Pero Daniel, ¿cómo es que no tienes que comer proteína? No voy a contaminarme. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y no puedo ensuciarlo. Hmm. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el príncipe de los eunucos. ¿Qué hizo Dios? Conmovió la mente del príncipe de los eunucos, porque sus niños, Daniel y sus amigos, decidieron obedecer al Dios del cielo. Y dijo el príncipe de los eunucos a Daniel, tengo miedo de mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego de que él haya visto vuestros rostros más tristes, flacos, ojerosos, pálidos, sin fuerza, y que lo de los 3 muchachos que son semejantes a vosotros condenaréis al rey mi cabeza. Entonces Daniel le dijo a Melzar, que estaba puesto por el príncipe de los eunucos sobre Daniel y sus amigos, prueba. ¿A qué se refería Daniel en prueba? Génesis 1:29, la dieta del Edén. Prueba a tus siervos 10 días, solo 10 días. ¿Y danos qué? ¿Pechuga sin grasa? ¿O como gelatina? ¿O leche sin lactosa? Así dijo Daniel. No, legumbres a comer y agua, o sea, frutas, verduras, semillas, y parezcan luego delante de ti nuestros rostros y los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Compáranos. Según lo que vieres, harás con tus siervos. Consintió pues con ellos y aprobó 10 días. Al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más nutrido de carne los otros muchachos que comían de la ración de la comida del rey. Así fue que Melzar tomaba la ración de la comida de ellos, del vino de su beber, y les daba legumbres, frutas, verduras, semillas. Y a estos 4 muchachos, ¿qué pasó después? ¿Qué les dio Dios? Conocimiento e inteligencia. ¿Se dan cuenta? Tienden a discernir más los que llevan a cabo la dieta edénica. ¿Por qué? Porque están despiertos, están conscientes de lo que está ocurriendo en su entorno. Y estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento, me gusta esa parte. Y les dio visiones, sueños, los eligió como sus favoritos, no desde antes, sino una vez que pasaron esa prueba de obediencia. Ahora mi pregunta es, si las profecías de Daniel y Apocalipsis, como dice aquí, de hecho aquí tengo el libro, Testimonios para Ministros, dice que es para estos postreros días. Me pregunto, ¿y la dieta no? ¿Será que la dieta no? Hmm, no nos engañemos. ¿Por qué Dios no le dio al pueblo hebreo carne cuando salieron de Egipto? Les dio que maná. ¿Qué hace el maná en el arca del pacto junto a los 10 mandamientos y la vara de Aarón que floreció? ¿Qué hace ahí? ¿Será un adorno nada más? ¿O no? Los méritos de Cristo son su mejor adorno. Dios no requiere utensilios para adornarse. Es un mensaje para nosotros. Cuando el pueblo hebreo extrañaba las ollas de Egipto y Dios les permitió comer codornices, hubo una terrible plaga y fueron enterrados en el desierto.
Porque Dios no les dio pollito, porque no les dio desde un principio carnita. No era el plan de Dios. Quería que fueran luz al mundo, quería que adquirieran sabiduría e inteligencia y fueran un pueblo sui generis, un pueblo único en su estilo. Pero ellos no quisieron. Igual ahora, igual ahora se repite la historia. Miren aquí, dice en este libro, dediquemos más tiempo al estudio de la Biblia, especialmente Daniel y Apocalipsis. Cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento, hermanos. No va a haber reavivamiento ni reforma si no obedecemos la instrucción divina. Los que están esperando la traslación al cielo no deberán de comer ni un gramo de carne. Está escrito. Entonces pude contestar a aquellos hermanos, sí, la salvación tiene que ver mucho con dieta. No es lo principal, pero es necesario. Tenemos los mandamientos de Dios y testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Gemas inapreciables han de hallarse en la palabra de Dios. Los que investigan esta palabra deben mantener su mente clara. Nunca deben complacer el apetito pervertido al comer y al beber, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Podría seguir leyendo este hermoso libro de Testimonios para Ministros, pero creo que al buen entendedor pocas palabras. Pronto se cumplirán las predicciones incumplidas del libro de Apocalipsis, lo que falta. Ahora el pueblo de Dios debe estudiar con diligencia esta profecía y entenderla claramente. No encubre la verdad, nos advierte con claridad diciéndonos lo que sucederá en el futuro. Los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. Hay muchas personas que no comprenden las profecías que se refieren a estos días y por lo tanto deben ser ilustradas. Es el deber de los centinelas y los siervos de Dios dar a la trompeta un sonido certero. Alcen la voz los centinelas ahora y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. Mostremos a la gente dónde estamos parados en la historia profética. Consejo sobre régimen alimenticio. Joya 788. La obra de la Reforma Pro Salud es el medio del Señor para disminuir el sufrimiento en el mundo y purificar su iglesia. Enseñen al pueblo el hecho de que puede actuar como la mano ayudadora de Dios, cooperando con el obrero maestro de la restauración de la salud física y espiritual. Esta obra lleva la rúbrica del cielo y abrirá las puertas de entrada para estas verdades preciosas. Hay lugar para que trabajen todos los que quieran hacerse cargo de esta obra inteligente. Cristo sabía que para poder llevar a cabo con éxito el plan de salvación, debía comenzar la obra de redimir al hombre precisamente donde comenzó la ruina. Adán cayó en el terreno del apetito. Ahí empezó todo, en el apetito. ¿Tenía hambre Adán? No. ¿Cómo lo sé? Estaba rodeado de frutos. Estaba rodeado de frutos. Y él no lo sembró. Solo tenía que estirar y escoger lo más delicioso. No tenía hambre. ¿Saben? Cuando la persona come carne, no lo hace por hambre. Lo hace por vicio. Porque se volvió adicto. Porque tienen hormonas los animales para crecimiento, como el clenbuterol. Por eso están afeminando a los hombres. Los están castrando por el exceso de hormonas. Ahora a los hombres les crecen los pechos y lloran con las novelas. Ahora se ponen muy suavecitos, muy de cristal, dicen. No pueden discernir. Están enfermos. La enfermedad se puede evitar mediante la obediencia. Dios no va a obrar milagros para que crean en Él. Sus milagros vendrán por medio de la obediencia. El milagro que recibió Daniel y sus amigos. ¿Por qué sus amigos no se quemaron en el horno de fuego? ¿Por qué Daniel no murió en la fosa de los leones?
porque no olía a carne, olía al Espíritu de Cristo. Por eso, el milagro pudo librarlos de la muerte, pero el milagro es condicional. Las bendiciones de Dios son condicionales, no lo olvidemos. Y la persona que va a orar por el enfermo tiene que ser obediente a la reforma pro salud, si no su oración no pasa del techo de la casa. Y eso lo puedo comprobar, está en Consejos sobre Régimen Alimenticio. La reforma debe acompañar al reavivamiento, deben producirse un reavivamiento y una reforma espiritual, porque dice bajo el ministerio del Espíritu Santo. El reavivamiento y la reforma son dos cosas diferentes. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, un reavivamiento de las facultades de la mente y el corazón, los pensamientos. Una resurrección de la muerte espiritual. La reforma significa una reorganización, un cambio en ideas, teorías, hábitos y prácticas. En cuanto a la reforma, no producirá el buen fruto de justicia a menos que esté conectada con el reavivamiento del espíritu. Van unidas, van de la mano. Y el reavivamiento y la reforma han de hacer su obra designada y al hacerlo deben fusionarse. Antes podías distinguir a un cristiano a distancia, en la forma hasta de caminar, de vestirse, de hablar. Hoy no puedes distinguirlos. Joya Gema 47. Nadie que profese piedad considere con indiferencia la salud del cuerpo y se haga la ilusión de que la intemperancia no es pecado y que ésta no afectará su espiritualidad. Existe una estrecha simpatía entre la naturaleza física y la moral. He sabido de pacientes que se ha orado por ellos. Se sienten mejor y siguen comiendo lo mismo. Dios no va a bendecir a quien va a volver a las mismas andadas. Tengo un testimonio hermosísimo en nuestro puesto de avanzada. Hoy no, pero ahí aprendí una experiencia tan fuerte y poderosa. Un paciente que estaba desahuciado por cuatro médicos diferentes. Le dijeron a este paciente, adventista, nominal, que arreglara su vida y que no iban a andar con rodeo los médicos, que sus días estaban contados. ¿Cuánto? No sabían cuánto, pero quizás semanas o meses. Pero no hay cura. Tenía cáncer en el colon. Cuando lo subimos allá al campo, uno de los médicos que conozco me dijo, ¿ustedes reciben cadáveres? Y le dije, no, ¿por qué? Dice, es que estos estudios demuestran que tiene cáncer en el colon, ya está muerto. Es cuestión de días. Se van a meter en problemas con la Secretaría de Salud. Los van a investigar a ustedes. Por un momento me hizo preocuparme, pero dije, pero el médico divino no lo ha desahuciado. Dijo, bueno, atente a las consecuencias. Lo subieron en camilla. Yo no sabía que estaba desahuciado, no me lo dijeron. A lo mejor hubiera titubeado, no sé. Qué bueno que no lo supe. Historia corta. Aprendimos ahí que estas batallas se pelean de rodillas. Así como Josafat y su pueblo, de rodillas, adorando, cantando himnos en oración. Historia más corta. Yo sé que el hombre murió. Yo sé que el hombre murió. Yo toqué su pulso. Ya no tenía pulso. Estaba pálido, frío. Yo le había dicho que hiciera un pacto con Dios. Me pidió que lo ungiera y lo hice, pero dije solo Dios. Yo solo soy un humano, un instrumento. Yo soy mortal. Clame al Eterno y haga un pacto, hermano. Porque sus minutos están contados, lo puedo ver. Él dijo que sí. Éramos una familia. Había niños. Qué hermoso cuadro, lo puedo ver desde afuera de mi cuerpo. Todos rostro en tierra, todos.
hasta la esposa de este varón. Hmm, impresionante. Dios lo levantó. En otra ocasión les platico cómo estuvo la narrativa de ese testimonio. Supe que vivió 10 años, salió caminando de ahí. Dios le dio 10 años más de vida. Acabo de enterarme que murió. Me enteré como 3 meses después de que bajó de allá del campo. 3 meses después. Que el hermano, no voy a decir su nombre, pidió que le mataran un becerro y le hicieran barbacoa al estilo guerrero. Él pidió. Entre otras cosas por ahí que le comenté que dejara de hacer y que no dejó. Me dio tanta tristeza cómo es que él no vivió ese, no, como que no tocó su mente, no le enseñó humildad ni misericordia, no, parece ser que no. Yo no sé si se va a salvar o no, yo no sé, solo Dios. Pero él volvió a las mismas andadas, comer lo que la carne, no podía estar sin comer carne. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Con Dios no se juega. Hermanos, aquellos que están enfermos esperan una píldora mágica para seguir comiendo lo que les gusta. O esperan una oración milagrosa para que Dios los sane y después sigan en las mismas andadas. Es un pacto serio con Dios, un pacto serio. Con Dios no se anda uno con rodeos. Se es o no se es. Pues es muy importante entender esto. Y tengo mucho, mucho que compartir. Pero el tiempo se va. Les recomiendo consejos sobre régimen alimenticio. Descárguenlo en PDF. Miren, honestamente, cuando me hablaron de él, yo no quería leerlo. Porque dije, híjole, soy cobarde. Me voy a enterar de cosas que no debo comer, que no debo hacer. Pero el Espíritu de Dios me instó y me instó. Y no me dejó en paz. Y yo le dije, gracias Señor, por comprender este cabezadura. Y ahí leí, nada más en la página 555. Miren, los que enseñan los principios de la reforma pro salud deben comprender la enfermedad y sus causas. Se refiere a todos nosotros, ¿eh? Y deben entender que toda acción del agente humano debe estar en perfecta armonía con las leyes de la vida. La luz que Dios me ha dado con respecto a la reforma pro salud es para nuestra salvación y la salvación del mundo. Los hombres y las mujeres deben ser informados con respecto a la habitación humana, preparada por nuestro Creador como su lugar de morada. ¿Le voy a echar carne? ¿Podrida? ¿De cadáver? No, mi cuerpo no es un cementerio. Y sobre la cual Él desea que seamos fieles mayordomos. Somos templo. Nunca he sentido que era mi deber decir que nadie debe probar la carne bajo ninguna circunstancia. Decir como esto cuando la gente ha sido enseñada a vivir a base de carne en gran medida sería llevada a las cosas a los extremos. Eso lo dijo en 1895. Ella misma dice que le costó trabajo también a entender la reforma pro salud y abandonar los productos cárnicos de origen animal. Miren lo que dice aquí. Am, aquí está. Página 453 del mismo libro. Una y otra vez se me mostró que Dios está tratando de guiarnos de vuelta paso a paso al plan original, que el hombre subsista a base de productos naturales de la tierra. Las hortalizas, legumbres, las frutas, los cereales deben constituir nuestro régimen alimenticio. Ni un gramo de carne debiera entrar en nuestro estómago. El consumo de carne es antinatural. Hemos de regresar al propósito original que Dios tenía en la creación del hombre. No van a ir al cielo los que siguen consumiendo carne. Dios no los va a llevar a sufrir porque allá no va a haber muerte. Se van a tener que quedar aquí. ¿No es tiempo ya de que todos prescindan de consumir carne?
¿Cómo pueden seguir haciendo uso de alimento cuyo efecto es tan pernicioso para el alma y el cuerpo? Los que se esfuerzan para llevar una vida pura, refinada, santa para gozar de la compañía de los ángeles celestiales. ¿Cómo pueden quitarle la vida a seres creados por Dios y consumir su carne con deleite? Ay, me gustaría que los que comen carne tuvieran que matar a sus víctimas primero, que maten a una gallina, a ver cómo sienten, ¿verdad? Pero como no ven cómo la matan, pero tampoco se dan cuenta que las están creciendo en 3 semanas y que están llenos de hormonas y que están bien grandes. Mm, Siempre he dicho que si los rastros donde sacrifican a los animales tuvieran paredes transparentes, habría más vegetarianos. Allá a la sierra sube una camioneta grande a recoger animales enfermos y viejos, no importa si son caballos o burros, para llevarlos al rastro, al matadero y venderlos como carne molida, para hamburguesa. Vuelvan más bien al alimento sano y delicioso que fue dado al hombre en el principio y tengan ellos mismos enseñanza a sus hijos, tener misericordia de los seres irracionales que Dios creó, que puso bajo nuestro dominio, no para que nos los comamos, para que los cuidemos. Los que esperan la venida del Señor con el tiempo eliminarán el consumo de carne, dejará de formar parte de su régimen, lo dijo en 1890. Siempre debiéramos tener este fin en cuenta, esforzarnos para avanzar firmemente hacia él. No puedo pensar que en la práctica del consumo de carne nos hallemos en armonía con la luz que a Dios ha dado, que a Dios ha agradado. El principal objetivo del hombre no es gratificar su apetito. Existen necesidades físicas que deben suplirse, pero ¿es necesario que debido a esto el hombre sea dominado por el apetito? ¿Continuarán quitándole la vida a las criaturas de Dios para saborear su carne como un manjar delicioso? Esas mismas personas que tratan de ser santas y puras, los que han recibido instrucciones acerca de los peligros del consumo de carne, té, café y alimentos demasiado condimentados, malsanos, quieran hacer un pacto con Dios por sacrificio, no continuarán satisfaciendo sus apetitos con alimentos que saben son malsanos. Dios pide que los apetitos sean purificados y que se renuncie a las cosas que no son buenas. Esta obra debe ser hecha antes que su pueblo pueda estar delante del trono como pueblo perfecto. Es para el propio bien de la iglesia remanente por la que el Señor le aconseja a ella que descarte el uso de carne, té y café, así como otros alimentos perjudiciales. Muchos que están hoy solamente medio convertidos con respecto al consumo de la carne abandonarán el pueblo de Dios para no andar más con él. Y no se refiere físicamente. Pueden seguir en el templo, pero espiritualmente ya no. Si mientras proclaman el más solemne e importante mensaje que Dios jamás haya dado, los hombres combaten la verdad complaciendo hábitos erróneos de comer y beber, quitan toda la fuerza del mensaje que llevan. Los que se complacen en comer carne, tomar café, té y glotonería están sembrando semillas cuya cosecha será dolor y muerte. Los males morales derivados del consumo de la carne no son menos patentes que los males físicos. La carne daña la salud y todo lo que afecta al cuerpo ejerce también sobre la mente y el alma un efecto correspondiente. Y por último, dice, el régimen a base de carne es un asunto serio. ¿Vivirán los seres humanos a base de carne de animales muertos? La respuesta por la luz que Dios me ha dado es no, decididamente no. Los que comen carne y sus derivados no saben lo que ingieren. La carne constituye el artículo principal de alimentación en la mesa de algunas familias hasta que su sangre se llena de tumores cancerosos y escrofulosos. Los que usan carne en abundancia no siempre tienen un cerebro despejado y una inteligencia activa debido a que el uso de carne tiende a causar una tosquedad y pesadez en el cuerpo y entorpecer las facultades más delicadas de la mente. Oh, hermanos, la amonestación continúa y continúa y continúa. Hoy doy gracias a Dios porque me jaló las orejas y me dijo, hey, ¿qué no quieres ir al cielo?
Sí, Señor, pero no así. Muchos quieren ser sanados para seguir comiendo lo mismo. No, no, ya no. Pero antes de proceder a estas medidas extremas, debemos ejercer toda nuestra sabiduría y sutileza para engañar y entrampar a los que oran el verdadero sábado, dijo Satanás en una reunión. Podemos separar a muchos de Cristo por la mundanalidad y la concupiscencia y el orgullo. Se pensarán seguros porque creen la verdad, pero la complacencia del apetito y de las bajas pasiones que confunde el juicio y destruirá la discriminación producirá su caída. Esto se llama trampas de Satanás. Están testimonios para ministros. Satanás tiene como amigos a los cristianos. Sí, a los cristianos nominales, que no están guardando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Acabo de explicar un tema de 12 elementos que Satanás utiliza y que están en la Biblia. Satanás no engaña a través de la mentira. No, 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 no. Satanás engañó a los ángeles caídos a través de la verdad. Porque entre más verdad tiene una mentira es más creíble. Satanás usa la Biblia para torcer las citas. Y el mundo continúa engañado creyendo que le sirve a Cristo. El pueblo peculiar que él está purificando para sí mismo a fin de trasladarlo al cielo sin que experimente la muerte, no debiera ir a lo último de otros en la práctica de buenas obras, en sus esfuerzos por limpiarse a sí mismos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionar la santidad en el temor de Dios, debieran encontrarse más adelantados que cualquier otra clase de gente en el mundo, puesto que su profesión es más exaltada que la de otros. Dios nos llamó a ser instructores, no alumnos. No necesitas ir a un instituto para aprender a ser médico misionero y pagar más de 20,000 pesos, que es lo que están pagando. Hay mucho romanismo entre los grupos de sostén propio. Mucho, mucho, mucho. Y tengo que declararlo. Ya no hay médicos misioneros. Ahora hay curanderos. Cobran por cada tratamiento. Pusieron una lista de precios. Y son de estos movimientos independientes. Algunos se han burlado de esta obra de reforma y ha afirmado que es innecesaria, que es un recurso para apartar las mentes de la verdad presente. Han dicho que este asunto está llevado a un extremo. Sí, nos llaman extremistas. Me pregunto si Cristo fue al extremo para salvarnos. ¿Fue al extremo o no fue al extremo? Porque si no fue al extremo, entonces yo no debo creer en Cristo. ¿Y se le llamaba extremista? Sí, se le llamaba extremista. Juan el Bautista, otro extremista. Y le llaman extremista a lo que es natural. Si hubieran conocido entonces a Adán y a Eva antes del pecado, ¿les habían llamado extremistas? Pregunto si la santidad es extrema o no, o es una santidad a medias. Y por haberse apartado del plan señalado por Dios en el plan de alimentación, los israelitas sufrieron graves perjuicios, desearon comer carne y desecharon los resultados, no alcanzaron el ideal de carácter que Dios les señalara, ni cumplieron los designios divinos. El Señor les dio lo que pidieron, mas envió flaqueza en sus almas. Salmo 106:15. Satanás ve que no puede ejercer tanto poder sobre las mentes cuando el apetito se mantiene bajo el control, cuando éste está complacido. Por esto él trabaja constantemente para inducir a los seres humanos a la complacencia. Hermanos, muchos por un tiempo se hallaban indecisos entre hacer un completo sacrificio de todas estas cosas perjudiciales o rechazar los sencillos testimonios presentados y entregarse a las exigencias del apetito. Se mantuvieron en una posición de incertidumbre. Había un conflicto entre las convicciones de la verdad y su propia complacencia. Su estado de indecisión los debilitó y en el caso de muchos el apetito prevaleció. Consejo sobre el régimen alimenticio, página 512. ¿Por qué algunos de nuestros hermanos que ministran manifiestan tan poco interés en la reforma pro salud? Es porque la instrucción sobre la temperancia en todas las cosas se opone a su práctica de complacerse a sí mismos. En algunos lugares, esta ha sido la gran piedra de tropiezo en la tarea de hacer que el pueblo investigue, practique y enseñe la reforma pro salud. Ningún hombre
debe ser consagrado como maestro o como pastor del pueblo, mientras su propia enseñanza o ejemplo contradiga el testimonio que Dios ha dado a sus siervos para que presenten con respecto al régimen, porque esto traerá confusión. Y su falta de consideración por la reforma pro salud lo descalifica para presentarse como mensajeros del Señor. ¡Qué claro! Duele al alma inconversa, claro que duele. Pero Dios tiene que pasar su pueblo por el crisol del fuego para purificar a su pueblo. Mediante las pruebas, la obediencia, Dios obrará milagros. Pero no busquemos a ese Dios milagrero que solamente buscamos que nos cure y seguimos el mismo estilo de vida. Hermanos, una vez llegada a las 6 de la tarde, ya no debe entrar alimento en nuestras bocas, porque los riñones y el hígado y todos los filtros comienzan el sistema de purificación, de limpieza y reposo. Es como echarle basura a un piso que ya está lavado. No, después de la puesta del sol ya empezó otro día, según las escrituras. Y no podemos comer en este día lo que pertenece al otro día. No debe haber bocadillos entre comida y comida. Debe haber 5 horas de distancia entre un alimento al otro. 3 horas de digestión, 1 hora de limpieza y 1 hora de reposo. La maquinaria intestinal requiere reposo. Si no, no podremos discernir. Tomen agua tibia con limón en las mañanas. Agréguenle un poco de romero, chía remojada y van a ver cómo limpian el intestino. Hay depuraciones con agua de sal de mar, agua con sal de mar. Hay depuraciones intestinales también. Muchos se lavan por fuera, pero no se limpian por dentro. Pero una vez limpio, el templo debe mantenerse limpio, porque Dios no va a bendecir a quien flagrantemente viola las leyes de salud. Es muy importante este mensaje. ¿Y saben por qué no se predican los templos? Porque se quedan sin feligreses. Pierden sus diezmos y sus ofrendas y sus salarios y se quedan sin trabajo. Pero siguen diciendo que son cristianos. No. Hay que recordar la dieta edénica, hay que recordar a Juan el Bautista, hay que recordar a Cristo en su dieta también. Ya hablaremos de ese tema también. Es que comió pescado. A mí me gustaría que alguien me enseñe la cita que diga comió pescado. Le mostraron miel y pescado. Y yo no veo a nadie que le unte miel al pescado. Le dieron dos opciones. Y la Biblia no especifica qué tomó. Pero sí debió haber tomado lo que Juan el Bautista hubiera tomado. No nos engañemos. Y por último ya, para cerrar, solo quiero leer una cita en el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y Romanos. En Romanos, carta a los romanos, a los que estamos controlados por el imperio romano. Dice así, por último, Romanos 14, 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda, o sea debilitado. Debilitado es enfermo. Tengo muchas citas más, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. Yo les digo en el nombre de mi Señor Jesucristo, si de veras quieren milagros, van a venir por la obediencia. Es fidelidad, no prosperidad. Así vendrán los milagros. La bendición de Cristo es condicional. Todas sus bendiciones, incluso sus castigos. Como cuando Dios envió a Nínive a Jonás. Fue condicional y no los castigó. Porque se arrepintieron. Igual sus bendiciones. Dios no va. Ahora, ¿Satanás puede curar? Sí, Satanás puede curar al que enfermó. Y por ahí van a caer muchos. Porque solamente quieren un milagro para seguir el mismo estilo de vida. Y así no es, mis hermanos. Clamemos al Eterno mientras pueda ser hallado. Es a la ley y al testimonio. Si me amas, dice el Señor,
guarda mis mandamientos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes.